Vamos a seguir avanzando con los principios básicos de la arquitectura ARM. Dijimos que se basa en la arquitectura RISC, que busca optimizar el tiempo de ejecución de las instrucciones más frecuentes, que dijimos que eran movimiento de datos y operaciones aritmético-lógicas, que tiene un importante banco de registros, que vamos a recalcar que son 16/17 registros, que tiene una arquitectura load store, que ya hemos visto en algunos ejemplos, que trata distinto a los movimientos de datos entre registros de los movimientos de datos de memoria a registros y de registro a memoria. Por eso se llama load store. Se comporta distinto, usa instrucciones distintas para movimientos entre registros con movimientos que involucren memoria. Tiene un pipeline. El pipeline vamos a ver que es una forma de paralelizar instrucciones que nos permite mejorar la cantidad de instrucciones por unidad de tiempo que puedo llegar a ejecutar y que es bastante fácil de implementar. Las instrucciones son de tamaño fijo. Típicamente, en principio, desde el punto de vista de aprendizaje, digamos que son de 32 bits. Más adelante vamos a ver también que hay instrucciones de 16 bits y que en realidad van a ser la mayoría de 16 bits, pero desde el punto de vista del aprendizaje, por ahora asumamos que todas las instrucciones son de 32 bits. Todas las instrucciones son condicionales. Al principio de cada instrucción, es decir, en los bits más significativos, hay un campo de 4 bits que me va a dar la posibilidad de que todas las instrucciones sean condicionales. Y vamos a ver ejemplos en los cuales se pone de manifiesto la utilidad de que sean esas instrucciones, todas las instrucciones sean condicionales. La computadora es 3 direcciones con varios modos de operación. Vamos a ver qué significa eso de varios modos de operación. Fundamentalmente lo de varios modos de operación va a significar que tengo la posibilidad de trabajar, dicho en términos simples, como modo supervisor o modo usuario. ¿Cómo se trata? Se trabaja en los micros de la arquitectura PC o en computadoras más grandes. Con la idea siempre de que el supervisor tenga el poder de ir y sopapear alguna tarea que se quedó tildada y poder despertarla. Las operaciones aritméticas y lógicas son entre registros. No puedo hacer operaciones aritméticas o lógicas contra memoria. Primero tengo que traer el dato de memoria a registro, hacer la operación y después escribirlo. El repertorio de instrucciones es el mismo para todos los micros. Es decir, que si yo cambio de familia, es decir, de fabricante o de familia, paso de Cortex M3 a Cortex M4, no me cambia el repertorio de instrucciones. Se podrán agregar nuevas instrucciones, pero se mantiene la compatibilidad. Va a haber un núcleo, que lo vamos a llamar nosotros justamente core, núcleo. Que es común para todos los micros de todas las familias. Todos sabemos lo que es Linux. ¿Cómo se llama el creador de Linux? No, el tipo que creó Linux como trabajo práctico en la universidad. Linus Torvalds. ¿Alguno conoce una versión de Linux que se llame Linus Torvalds? No, uno conocerá Ubuntu, Mint, Red Hat, un montón de nombres, pero ninguna que se llame Linus Torvalds. Linus Torvalds periódicamente, 2 veces por año, por ejemplo, saca una versión del núcleo del sistema operativo, que en el caso de los sistemas operativos se llama kernel. Vendría a ser la parte central del sistema operativo. Y después
cada uno de los fabricantes de sistemas operativos Linux le agregará un entorno gráfico, le agregará una forma de comunicarse. Bueno, eso será lo que cada fabricante de Linux, cada distribución comercial le incorpora. La misma idea es para el caso de Cortex, de ARM en general. Hay un núcleo que se llama Core, que lo fabrica don José ARM, que es la arquitectura básica de la familia. Y esa la pone a disposición de los fabricantes, es decir, de NXP, de Freescale, de Texas, de Atmel, etc. Cada uno le va a dar su sabor propio a esa arquitectura. Le va a poner los conversores analógico a digital que se le ocurran, le va a poner la comunicación serie que se le ocurra, le va a poner los timers que se le canten. Todo esto le va a dar a ese núcleo una personalidad. Entonces, lo que todos los fabricantes tienen que compartir, es decir, todos los Cortex M3 tienen el mismo núcleo. Después, toda la periferia la va a poner cada fabricante. Es lo que estamos diciendo acá. La idea es que uno pueda, la idea que tuvo en su momento ARM y que se mantuvo durante unos cuantos años y que en este momento está cayendo en desuso por consignas comerciales de los fabricantes, es que yo pueda migrar entre fabricantes sin esfuerzo. Es decir, que yo pueda, sin esfuerzo, migrar entre NXP y Texas, cambiando por supuesto el circuito impreso para que entre el nuevo chip, pero que no tenga que cambiar el firmware que yo tengo en mi microcontrolador. Aquel que haya trabajado con micros anteriores, a nadie se le ocurriría decir que yo puedo pasar de un PIC a un 8051 sin esfuerzo, porque son mundos distintos. Acá lo que en realidad lo que uno podría decir es que si se mantuviese a rajatabla la idea que tuvo ARM al principio de CMSIS, que vamos a ver más adelante qué significa, que es una especie de homogeneización de funciones, podría migrar con esfuerzo nulo entre distintos micros. En la práctica, si se respeta esta idea de CMSIS, puedo migrar con un esfuerzo mínimo, que significa dedicarle una mañana a la transferencia de código de uno a otro. Es decir, una mañana significa 4 horas, es una cosa razonable. ¿Qué significa CMSIS? Significa cada fabricante pone el conversor analógico digital que se le ocurre. Pero todos los fabricantes me tendrán que hacer, lo que voy a escribir ahora es una simplificación, pero para que ustedes tengan una idea. Me van a tener que proveer una función, todos los fabricantes, que se llamará Start AD. ¿Qué será Start AD? Me arranca el conversor analógico digital. Y me tendrán que proveer también una función que se llamará Get AD, que me va a devolver el estado, el valor del conversor analógico digital. ¿Cómo es? Piensen ustedes que habrá un fabricante que pone un conversor analógico digital de 10 bits y lento. Habrá otro que pone un conversor analógico digital de 24 bits muy lento. Habrá otro que pone un conversor analógico digital de 12 bits y rápido. ¿Cómo es que cada fabricante me produce estas funciones? Es problema del fabricante. Entonces lo que tendría yo que hacer es, al migrar de fabricante, tener que recompilar con las bibliotecas que me proveyó el nuevo fabricante. Y supuestamente tendría que recompilar sin errores y me tendría que generar un código adecuado a la arquitectura que tiene el micro que pasé a utilizar ahora.
Esto es lo que estamos queriendo decir acá. Si bien entonces cada fabricante tiene libertad para poner su conversor analógico digital, sus comunicaciones series, su Ethernet, me debería proveer las rutinas adecuadas. En el caso de Ethernet en particular, en el caso de USB, como no hay uniformidad, comunicación serie para todo el mundo. Conversor analógico digital y conversor analógico digital para todo el mundo. Como el manejo de Ethernet requiere ciertas características particulares que van a ver ustedes más adelante, que se llama un stack, pila, TCP/IP en particular, entonces cada fabricante lo implementa distinto. Entonces ahí no hay uniformidad. Ahí tengo que sentarme una buena cantidad de horas para migrar todo lo que sea Ethernet o todo lo que sea USB. Pero todo lo que sea comunicación serie, conversor y todo eso debería migrarse con mucha facilidad. Entonces, eso es lo que estamos diciendo acá y que es importante. Los periféricos son específicos de cada modelo y suelen no ser compatibles entre sí, por eso se buscó una metodología de homogeneización. Es decir, todos los fabricantes me tendrían que proveer esas normas, esas funciones. ¿Por qué dije que está cayendo en desuso? Porque don José NXP me dice, yo voy a ponerme a elaborar unas funciones especiales, unos algoritmos especiales, los pongo en mi biblioteca para que después el tipo vaya y se compre el micro de Texas Instruments y me deje a mí pagando. Es entendible esa postura, porque lo que decía ARM es, se puede migrar inclusive llevándose algunas bibliotecas de un fabricante a otro. Con lo cual, pensaron en, yo voy a avivar giles, voy a poner mis funciones para que después le compren el chip a otro. Desde el punto de vista de don ARM es lo mismo, porque le va a cobrar lo mismo el royalty a NXP que a Texas. Entonces, si uno quiere migrar, a don ARM no le importa, pero a don NXP sí. Entonces, por ese motivo es que hoy en día se está tendiendo a lentamente y sin romper lanzas ir abandonando la idea de CMSIS en algunos rubros. Por ejemplo, para la parte de DSP, de procesamiento digital de señales, se sigue manteniendo. Las técnicas de programación hacen que esas incompatibilidades de hardware pasen disimuladas para el programador, que no se va a enterar de qué tipo de conversor está usando ni qué velocidad tiene. Vamos a tener registros de 32 bits con 16 más 1, vamos a tener más adelante qué significa ese más 1, disponibles, y los 0 a 7 están disponibles en todo momento. Y eso también lo vamos a tener que entender, postergar la discusión para más adelante. Es una arquitectura de tipo Harvard para Cortex y para ARM9, y para otros micros de de la misma arquitectura de ARM, son arquitectura von Neumann. Vamos a hablar un poco de las familias y subfamilias y vamos a tomar como ejemplo el caso de NXP, porque en nuestro país es el fabricante que ha tenido mayor difusión, mayor auge, no porque sea ni mejor ni peor, sino fundamentalmente porque en su momento tuvo el distribuidor local, que era Elco y después Arrow, una actitud muy agresiva. Y los sticks que nosotros compramos en la Argentina se estaban vendiendo al mismo precio que en Estados Unidos, por una política, por un convenio muy importante que había tenido en su momento con NXP. En este momento, como Arrow desapareció del mundo minorista y solamente hace operaciones mayoristas en el país, esa política desapareció y los sticks que se consiguen son a precio de mercado internacional y no el precio promocional que se tenía en Estados Unidos. Tenemos varias familias en las cuales vamos a estar haciendo hincapié. Históricamente, ARM7 fue el primer micro de 32 bits comercial que hubo, apareció por el año 2000 más o menos, de mayor importancia en cuanto a prestaciones
ha sido ARM9, sigue teniendo un poco de vigencia. Y después aparecieron Cortex M0 para el equivalente de lo que es un micro de 8 bits, Cortex M4 para procesamiento digital de señales y Cortex M3 para procesamiento general. También apareció posteriormente Cortex M7, que es un Cortex M4, oh sorpresa, preparado para trabajar en Internet de las Cosas. Cortex M7. Y el año pasado aparecieron dos arquitecturas nuevas que se llaman A23 y A33, que todavía no están demasiada... hay muchos puntos oscuros en cuanto a su implementación. Pero bueno, Cortex M7 es una alternativa real. Hay micros disponibles en Cortex M7. Todavía sigue siendo Cortex M3 quien tiene mayor cantidad de componentes y paulatinamente está siendo desplazado por Cortex M4. Vamos a ver después en una aplicación concreta de cómo es que vamos a elegir el micro más adecuado para nuestra aplicación por medio de una guía de selección que tenemos en Internet. Bueno, la evolución se caracteriza por la arquitectura. La arquitectura se llama arquitectura 4, les juro que dice acá 4, para los que están en el fondo, a una arquitectura 7. Todo esto ha ido incrementando las prestaciones, variando ciertos aspectos. Por ejemplo, la arquitectura 4 era arquitectura von Neumann, la arquitectura 7 es arquitectura Harvard. Es un cambio significativo. Se le han ido agregando algunas prestaciones, como por ejemplo unidad de protección de memoria, MPU, que tienen nuestros micros de trabajo, o bien, de acuerdo con el cual se trate, unidad de gerenciamiento de memoria, MMU, Memory Management Unit, que lo que hace es efectuar una traslación transparente para el usuario, lo mismo que pasa en una PC, entre la dirección que nosotros queremos leer y escribir y la dirección física en la cual se encuentra la variable que queremos leer y escribir. Habrá un sistema operativo que se encarga de cargar esa tabla de traducción y que lo que hace es a mí independizarme de ver dónde tengo memoria libre. Supongamos nosotros que tenemos varias tareas. El concepto de tarea por ahora asumámoslo, por un mes más asumamos que la tarea es equivalente a función. Tenemos un conjunto de tareas que ocupan memoria y que ocupan memoria en zonas no adyacentes, es decir, que están separadas entre sí. Supónganse que me ha quedado entre zona de memoria ocupada y zona de memoria ocupada un espacio, por ejemplo, de 16K libre, y después tenemos acá, luego de la última tarea, un espacio de 32K libre. Pongo números al azar. Supónganse que yo quiero crear una tarea que requiera 48K. No tengo 48K libre. No, momento. Para ser preciso tendría que haber dicho, no tengo 48K libres en forma continua. Tengo 48K libres pero en bloques distintos. Entonces la unidad de gerenciamiento de memoria me va a engañar a mí y me va a proveer 48K, pero que para esta unidad de gerenciamiento de memoria, que por ahora imaginemos que es una tabla de traslación de direcciones nada más, que como se hace por hardware es muy rápido, me permite acceder a 32K, a 48K en dos bloques separados de 16K uno y 32K el otro. Entonces, para mí es como si fueran contiguos. Y hay una memoria, un conjunto de registros que se encargan de efectuar la traslación entre memoria lógica y memoria física. Esto fue heredado también de
la arquitectura Intel de micros para PC. ¿Quedó claro? Entonces tenemos unidad de protección de memoria que impide que una tarea escriba sobre variables de otra tarea o sobre variables del sistema operativo, y la unidad de gerenciamiento de memoria, la MMU, que tienen algunos micros y que lo que me hace es permitir la traslación, aparte de la protección, permitir la traslación de direcciones. Esta es un poco la evolución a lo largo del tiempo de las familias, arrancando la arquitectura 4 y llegando a la arquitectura 7. Y en el caso de la arquitectura 7 se produjo una disociación en tres grandes ramas. La que vamos a llamar, como les gusta mucho, dijimos nosotros, jugar con las siglas, la arquitectura 7 versión A, la arquitectura 7 versión R y la arquitectura 7 versión M. A ver, ¿a qué le asignaron estos nombres? A es de aplicación y que va a aparecer típicamente sobre los teléfonos celulares y tablets. R es de real time y M es de multipropósito. Entonces, la A la vamos a usar para típicamente micros grandes que permiten trabajar con memoria externa, porque a nadie se le ocurriría que un teléfono que tiene 32 GB, los 32 GB estén adentro del micro. R de real time para, por ejemplo, una cámara fotográfica en la cual necesito el tipo que se está suicidando tirándose desde el piso 45 del edificio, no le puedo pedir después que vuelva a tirarse porque no me disparó la foto. M es de multipropósito, es decir, para aplicaciones de la vida cotidiana. Nosotros nos vamos a centrar, como la mayor parte de las aplicaciones de la vida cotidiana, en la arquitectura M. El Cortex M0, a su vez, estamos hablando de arquitectura versión 7, M. El M0 va a ser un micro de moderadas prestaciones, muy bajo costo. Pensemos que un Cortex M0 puede llegar a estar costando 50 centavos de dólar en el país. Es decir, estoy diciendo 8 pesos. Un viaje, un poco más de un viaje en colectivo. Es decir, que hay que pensar cuando quiero colocar lógica discreta, si se justifica que coloque lógica discreta o si me conviene mejor poner un micro así de barato. El Cortex M3 es de mejores prestaciones, pero está en el límite entre micro de 8 bits y micro de 16 bits. Vamos a ver por qué los de 16 bits. El Cortex M4, que incorpora procesamiento digital de señales, y todavía en performance lo más grande sigue siendo los ARM9, que son arquitectura anterior, pero que me permite tener un poderío que sigue siendo útil, por ejemplo, cuando quiero hacer un router. La tendencia sigue siendo la de ir utilizando micros que me permitan manejar bajo consumo. Por ese motivo, están siendo reemplazados en servidores los micros importantes de arquitectura PC, un Cortex, perdón, un micro, un i5 o un i7 en un servidor, está siendo reemplazado por un arreglo de Cortex. ¿Por qué? Por el consumo. Me resulta más barato poner micros que no necesitan ventilador en un arreglo. Total, un servidor tiene tareas que no requieren demasiada inteligencia, entre comillas. Entonces, la tendencia es ir metiéndose en micros cada vez más poderosos, pero con menor consumo. Este es el resumen de lo que dijimos.
El Cortex M0 en realidad fue pensado para reemplazar micros de 8 bits. En consumo y en costo compiten con un PIC. Tienen una base mucho más amplia, porque PIC es PIC y nada más que PIC. Acá yo tengo Cortex M0 hecho por un montón de fabricantes. Así que puedo llegar a migrar y puedo llegar inclusive a buscar pinout parecidos entre distintos fabricantes para no tener que modificar el impreso o tener que hacer modificaciones mínimas en el impreso. El Cortex M3 es una mezcla de micro de 16 y de 32 bits y el Cortex M4 es micro de 32 bits con procesamiento digital de señales. Acá tenemos que agregar el Cortex M7, que es un Cortex M4 con manejo de Internet de las cosas. Las distintas subfamilias, entonces, Cortex A es para servidores, tablets, teléfonos celulares. Cortex R es para aplicaciones que requiera tiempo real, como por ejemplo dijimos la cámara fotográfica, como por ejemplo los discos rígidos. ¿Por qué? Porque en el disco rígido yo tengo que leer el sector, un sector de un disco, piénsenlo como si fueran, bueno, a esta hora se puede hablar, como si fueran porciones de pizza que van girando, eso se llama sector, cada porción de pizza se llama sector, entonces que van girando y van pasando por la cabeza lectora-escritora. Entonces lo tendré que leer y escribir en el momento en el cual el sector, es decir, la porción de pizza, pasa frente a la cabeza. Si no alcanzo a leerla o a escribirla, tengo que esperar que pegue toda una vuelta. Con lo cual es un manejo en tiempo real, estricto. Y después, las aplicaciones generales, por ejemplo, electrodomésticos, por ejemplo, control de motores, y algunas aplicaciones de audio, utilizo Cortex M. Bien, acá tenemos entonces las familias Cortex que arrancan del M0 y en poderío llegan hasta un Cortex R7, que es un micro de tiempo real de los más poderosos y que se compara con la arquitectura clásica que terminó en ARM 11, que fue uno de los últimos micros de esa arquitectura básica aparecida en el año 2000, que me permitía manejo de imágenes y manejo de conectividad. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, si les parece, hacemos el intervalo